cordial bienvenida a esta conferencia magistral dictada por la doctora Pura López Colomé. A continuación, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan esta tarde. El licenciado Carlos Alfonso Palafox Velasco, secretario administrativo, y en representación del doctor Aristarco Regalado Pineda. El doctor Eduardo Camacho Mercado, director de la División de Estudios de la Cultura Regional. La doctora Rosa María Espinoso Arcocha, jefa del Departamento de Humanidades. El maestro Fernando Solano Olivares, responsable de la cátedra Sergio Pitor y presentador de la doctora Pura Colomé. Agradecemos también la presencia de nuestros jefes de departamento, coordinadores de carrera y de área que nos acompañan esta tarde. A continuación, escucharemos a la doctora Pura López Colomé, quien es egresada de la licenciatura y maestría en Letras Hispánicas Mexicanas e Hispanoamericanas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Formó parte del taller literario de Alicia Reyes en la Capilla Alfonsina. Fue colaboradora constante, sobre todo desde 1980, del suplemento sábado del periódico 1+1, dirigido por Humberto Batis, con poesías, ensayos de crítica literaria, traducciones de prosa y poesía del inglés, del francés y del alemán. Ha publicado también, entre otros suplementos literarios, en La Jornada Semanal, La Jornada, Reforma, El Semanario, Excelsior, Crónica, Milenio y El Universal. El Dominical ha del Nacional, en compilaciones ensayísticas como las realizadas por Arturo Azuela en la colección Archivos de Conaculta, en torno a la obra Al filo del agua de Agustín Yáñez. Entre otros premios y reconocimientos, recibió el Premio Nacional Alfonso Reyes para jóvenes escritores en el área de ensayo. Recibió la beca anual del Centro Mexicano de Escritores en el área de ensayo, periodo durante el cual trabajó bajo la asesoría de Salvador Elizondo, Juan Rulfo, Héctor Azar y Carlos Montemayor. Recibió el Premio Nacional de la Traducción Literaria por su versión al español de Station Island de Seamus Heaney. Recibió el Premio Javier Villarrubia por su poemario Santo y Seña. Ingresó al Sistema Nacional de Creadores del Arte y también recibió la condecoración Orange Nassau de los Países Bajos, otorgada por la reina Beatriz. Es autora de 12 poemarios, por mencionar algunos: El sueño del cazador, Un cristal en otro, Aurora, Intemperie, Música inaudita, Traga luz de noche, Santo y Seña, por mencionar algunos de su vasta autoría. Muchas gracias por su generosa presencia, abundante presencia. Sabemos que es un esfuerzo venir, hay clases, gracias a la comprensión de los maestros. Y esta cátedra, como es obvio, pero hay que repetirlo, se debe a nuestras autoridades universitarias, a su sensibilidad. El rector, doctor Aristarco Regalado, que no puede estar con nosotros hoy, ha sido el promotor principal de esta cátedra, junto con el maestro Carlos Palafox, nuestro secretario administrativo, y contamos también con la simpatía y la participación de la doctora Rebeca García, secretaria académica. Gracias a nuestras autoridades por estar presentes. Y a 3 personas hoy me parece importante agradecerles la posibilidad de que esta cátedra se lleve a cabo: a la licenciada Ruth Saavedra, por su apoyo prácticamente incondicional; a la maestra Águeda Gutiérrez, nuestra directora de protocolo, la que se encarga de organizar esto; y a la doctora Rosina, nuestra jefe de departamento. Siempre es importante quedar bien con el jefe, sobre todo cuando es un jefe tan amable como Rosina. Gracias, pues, por esta posibilidad. ¿Qué decir de Pura? Es más o menos difícil hablar con precisión de quién es Pura López Colomé, por 2 razones. Primero, porque a mí me ciega, pues más que la simpatía, una especie de amor confeso e inconfeso que Pura siempre ha representado para mí, y además la variedad de registros en los cuales ella incurre. Platicamos en la mañana sobre cómo se define y ella señala lo siguiente:
es poeta sobre todas las cosas y esa condición poética abarca todas las posibilidades que Pura despliega con un talento verdaderamente inusual. Es una de nuestras mejores traductoras. Ahí están las pruebas, las evidencias. Un gran premio Nobel de la poesía como Seamus Heaney la considera una traductora de gran nivel y en algún sentido le entregó, lo que espero que Pura pueda platicar hoy o el día de mañana, los trastos de la función poética. Entonces, Pura representa una tradición muy articulada, muy poderosa en términos de la poesía contemporánea que se vincula evidentemente con la poesía anterior. Hay definiciones que rápidamente quiero señalar sobre la función del poeta. Muchas de estas definiciones algunos las conocen. Los poetas, dicen algunos autores, son los legisladores secretos de la humanidad. Otro autor es Rapin, a quien yo personalmente conocí por Pura, dice que la poesía es lenguaje cargado de sentido a su máxima capacidad e intensidad. Borges, siguiendo a Nietzsche, dice que hacemos poesía y arte para no morir de realidad. Seamus Heaney, este maestro de Pura, decía que la poesía representa el sistema inmunológico del lenguaje y en esa medida es el sistema inmunológico del propio espíritu. Entonces estamos delante de una función capital que nunca se perderá, más allá de los cambios de carácter cultural. Siempre requeriremos esta función extraña y reveladora que la poesía cumple. Sin mayor preámbulo, pues, quiero presentar a quien ya conocen, una de nuestras señoras de las letras, maestra además de muchos de nosotros, gente de la edad de Pura y aún mayor, hemos abrevado en este pozo de sabiduría que Pura puede representar. Ella me enseñó lo que algunas veces ya he repetido. Un poeta budista, Basho, dice que los adjetivos de magnitud conducen a la infelicidad porque son inexactos. Esta es una de las lecciones que yo he recibido de Pura. Sin incurrir entonces en una adjetivación desmesurada, quiero nada más señalar que hoy estamos delante de una mente extraordinaria, una sensibilidad profunda y una de las mejores poetas hispanoamericanas que hay, desde luego en su generación, pero seguramente en las anteriores y en las que vendrán. Les pido un aplauso para Pura López Colomé, agradeciéndole además que ella, que inauguró la Cátedra Pitol, hoy regrese con nosotros a continuar este proyecto. Gracias, Pura, por estar con nosotros. Gracias a todos por estar aquí. Qué horror escuchar esas. ¿Qué voy a hacer? Creo que no voy a poder dormir hoy en la noche, tanto halago, no me la voy a creer para el resto de mi vida. Muchas gracias por invitarme por segunda ocasión a tan honrosa Cátedra Pitol, que obviamente en manos de Fernando pues tiene unos resultados increíbles. Antes de comenzar a leer una conferencia que tengo por escrito, porque espero no aburrirlos demasiado, pero soy malísima para improvisar. Por algo no soy maestra, es decir, soy tutora del programa de jóvenes creadores y de talleres, cosas así que tienen más que ver con la interacción directa, pero al empezar a dar clase confundo en vez de esclarecer. A lo mejor en términos de poesía de eso se trata, me lo pregunto con seriedad, pero vaya, para guiar a personas jóvenes y a sensibilidades exacerbadas que pueden estar dentro de la literatura, creo que no soy la persona indicada. Antes de comenzar, quiero aclarar con mucha pena que no soy doctora. Es decir, no sé en qué momento se metió en mi biografía que era yo doctora, y en mi familia sí hay una doctora que me lo ha reclamado muchas veces, y tú no sabes lo que es estudiar un doctorado, lo que implica. Ciertamente no sé lo que es eso. Doctorados para mí han sido los grandes maestros de los que he podido aprender, pero académicamente y estudié letras, pero llegué hasta la maestría nada más, entonces me van a disculpar por eso. Esta mini conferencia, charla, digamos, decidimos entre Fernando y yo, porque yo nada más quería titularla Poesía y o, porque puede ser todo la poesía, la construcción de la palabra y el sentido. Y les quiero hablar un poco, en torno a eso gira esta conferencia, ¿qué es el quehacer poético en realidad? Porque en realidad, conocer a alguien que realmente se dedica a eso de tiempo completo y viaja en eso y lo ha tomado como único desafío en la vida es bastante raro.
Hay mucha gente que se inicia en la poesía y luego la abandona. Yo de plano no puedo abandonarla, es lo único en donde me siento como en un mundo al que pertenezco. La primera parte es, ¿qué es? Es, con tal de no perder la razón, inmersos en el mundo abstracto. El deseo de mundo figurativo nos lleva a concebir en términos de forma la palabra aislada, insuflada de sentido, lo mismo que la palabra poética multiabarcante. Parecemos necesitar el arreglo y relaciones de elementos básicos en una obra de arte para comprender cómo se produce un todo coherente. Nada de esto capta la naturaleza de la imaginación, las intuiciones que dan vida a una creación, como tampoco el placer que la forma ofrece al escritor y al lector. Las épocas de grandes cambios, de virajes profundos acerca de los andamiajes aceptados durante siglos, comienzan a manifestarse abruptamente el siglo pasado. Mientras W.B. Yeats afirmaba escribir en formas tradicionales porque si no, no sabría dónde detenerse, Gertrude Stein prorrumpía en un escandaloso para muchos fuera máscaras. Al ver a Picasso y a Braque emplear el lienzo como superficie plana, haciendo a un lado la perspectiva, se propuso escribir partiendo de un nuevo ejercicio con la forma. Si la perspectiva organizaba la pintura y sus amigos prescindían de ella para dar un brinco al nuevo mundo, al Make It New de Ezra Pound, decidió lanzarse a su descubrimiento propio, al decir su persona, experimentando con el principio que organizaba el lenguaje. Mucho antes que nadie llegó a la abstracción, entonces hablando de principios de 1920, por ahí así. E hizo de la sintaxis un nuevo procedimiento para el poema en prosa, e imbuyó de paso un distinto modus operandi al verso libre, que carece de metro preestablecido o reglas de acentuación silábica. En breve, concretó la idea de no imponer un patrón al pensamiento, a la percepción, sino experimentar en sentido inverso. He aquí la base del poema moderno hasta hoy. Incluso cuando alguien en estos tiempos quiere recurrir a aquella práctica antigua que comenzaba planteándose primero la estructura del soneto, por ejemplo, ya aborda casi como tema y muy de otro modo vierte ahí ideas y emociones, alterándolo, cambiando sus requisitos de rima, abordándolo de manera sumamente heterodoxa. El estudio, la reflexión en torno a las formas y tropos poéticos es atractivo, pero no creo que en este siglo exista alguien que se los imponga de origen. Si no se puede enseñar a escribir un poema, sino apenas empujar, animar la expresión poética mediante metáforas o imágenes, ¿cómo comienza un verdadero poema? El poeta compone escuchando con atención su propia respiración, su ritmo corporal. El asunto interesa sobre todo a quienes no escriben poesía, dueños de enorme sensibilidad. Antes de entrar a lo que propiamente echa a andar el motor, las primeras palabras sobre la página, he de aclarar que yo sí creo en la inspiración previa a esta tarea. ¿Qué es la inspiración? No se trata de un llamado desde otras esferas, una iluminación que desciende hasta el privilegiado ser del poeta. Yo la concibo como un mero detonador, distinto en cada persona. Aquello que desencadena la visión profundizadora del sentido de las cosas de este mundo, su porqué, llevada a cabo por un enamorado de la palabra. Esta descarga, esta repentina explosión, quizá se deba a una conversación, un dolor físico o metafísico, el amor, una experiencia en particular, un sueño, un recuerdo, un sonido, otra obra de arte, una palabra, en fin. Después, entonces sí, viene el cómo. Hay quien empieza a hacer camino al andar con un retazo del lenguaje musical, con una idea, con una imagen, o
según yo al menos he comprobado el 80% de las veces, por la presión de un sentimiento incipiente que se transfigura en idea o imagen o retazo del lenguaje musical. A continuación, lo que se afirma o niega es a partir de su enunciación imaginativa. Este ser se presenta como una especie de imán que atrae a la mente y provoca sentimientos. Entendemos por qué un poeta de la estatura de Gerard Manley Hopkins, para mí uno de los grandes intraducibles, insistiendo en el sonido como una totalidad válida en sí misma, afirmaba e insistía cotidianamente en que la poesía debe escucharse porque sí y por interés en ella, más allá de su significado o su contenido. Si nos abandonamos a ella en serio, de veras seremos testigos de un enorme advenimiento. Algo alienta, algo nace ante nosotros. Escuchamos con los ojos cerrados y ese mundo nos brota adentro. Si tenemos tiempo al final, les pondré en contacto con lo que es la música de Gerard Manley Hopkins, para que vean si, a pesar de no entender la lengua o los detalles, si no hay algo que está ocurriendo gracias a la música del verso. 2. ¿Cuándo? ¿Cómo sabemos que sí es? Pues cuando estamos luminosamente frente a la palabra poética y sin importar su apariencia, tema o contexto, su espíritu se materializa. Las cosas son el sentido oculto de las cosas. Es Pessoa, digamos, nada que explicar. Como confesaba Emily Dickinson en secreto por carta a casi su único interlocutor, T.W. Higginson, reconocer la presencia de la poesía. Dice, si leo un libro que me deja el cuerpo entero tan frío que ningún fuego logra calentarlo, sé que estoy ante la poesía. Siento como si me volaran la tapa de los sesos. Está ahí, Emily. Conforme más entrada en años estoy, yo, más prefiero los ejemplos a las explicaciones. Pondré delante de ustedes varios a lo largo de esta charla, pero uno ahorita de Javier Villaurrutia, que lo conoce muy bien Fernando, en que esto ocurre a las claras. El nombre mismo de la nieve la hace nieve. Mediante el título, el autor se dispone a hablar de algo que con facilidad podemos reconocer o imaginar, solo que hay que ver lo que ocurre después. Como este no resulta un cementerio hecho de palabras, sino una palabra cementerio. A nada puede compararse un cementerio en la nieve. ¿Qué nombre dar a la blancura sobre lo blanco? El cielo ha dejado caer insensibles piedras de nieve sobre las tumbas y no queda ya sino la nieve sobre la nieve como la mano sobre sí misma eternamente posada. Los pájaros prefieren atravesar el cielo, herir los invisibles corredores del aire, para dejar sola a la nieve, que es como dejarla intacta, que es como dejarla nieve. Porque no basta con decir que un cementerio en la nieve es como un sueño sin sueños o como unos ojos en blanco. Si algo tiene de cuerpo insensible y dormido, de la caída de un silencio sobre otro o de la blanca persistencia del olvido, a nada puede compararse un cementerio en la nieve, porque la nieve es sobre todo silenciosa, más silenciosa aún sobre las losas exangües, labios que no pueden decir una palabra. Es Javier Villaurrutia. Villaurrutia se pregunta y le pregunta al mundo, gracias a las características de una lengua a la que le tiene devoción, ¿qué nombre dar a la blancura sobre lo blanco? Y con la pregunta responde, con la pregunta afirma. Nadie necesita explicaciones. Las explicaciones despedazan todo. El poeta, el hacedor, nombra. Al articularse, la voz da existencia a las cosas, a las relaciones que entre ellas se establecen.
A diferencia de las otras artes literarias, no se manifiesta unívoca. Cada palabra, cada verso, cada estrofa se dispara en múltiples direcciones y facetas significativas, definidas sutilmente como lo más que suficiente. Transparenta al ser camaleónico de Keats, al forjador de la conciencia de la raza de Joyce y a quien sigue de manera natural el dictum romántico: recordar en tranquilidad la previa inundación espontánea de sentimientos poderosos. Todo lenguaje es poético, de cierta manera, toda lengua lo es. Estas interrogantes se cifran en el vínculo férreo, eslabón absoluto entre la palabra, el ser vivo, recién alumbrado, uno y múltiple, y la expresión de su verdad total, la verdad. Dice un haiku del poeta Isa: en este mundo caminamos sobre el techo del infierno contemplando las flores. Paso ahora al aterrizaje de una relación así, más que puntual, en un poema de John Ashbery. No sé si ustedes conocen la poesía de John Ashbery, pero si no la conocen casi me da envidia, porque es como llegar a México de turista, digamos. A mí me fascinaría poder renacer para llegar como turista a Montalbán, ¿no? Si no conocen a John Ashbery, hay que irlo a conocer ahorita, la verdad. Fallecido apenas hace un año. No, el poema al que los voy a introducir, no solo magnífico, sino al mismo tiempo antiguo y moderno, posee todas las virtudes indispensables: economía, intensidad, destreza en el manejo de recursos, poder de síntesis no tan común como se pensaría, tanto apego como distanciamiento de la tradición. A pesar de que, siendo lenguaje cargado de energía al máximo, la poesía imposibilita la explicación de sus resortes profundos, las fuentes de su ímpetu, la inextricable combinación de melodía y armonía exclusiva de la lengua que la produce, los lectores sí nos podemos detener y hasta demorar en el análisis de estilo, las estructuras o su ausencia, los ritmos, las rupturas más o menos deliberadas, la variedad de temas, la entrecomillada originalidad. Este poema de Ashbery presenta un título explicable hasta cierto punto, cosa engañosa y de suyo enigmática, porque el contenido viaja de a la infinidad de mundos también interpretables de infinidad de maneras. Lo esclarecible, digamos, radica en que se refiere a cuestiones que acaso se ignoren y se logran exponer si se las investiga. El título mencionado del poema que les voy a leer es Paradojas y oxímoros, cuyo significado forma parte del corazón de mucha de la mejor poesía. Dilucido. La paradoja es una figura de pensamiento que altera la lógica de la expresión, pues aproxima dos ideas opuestas y en apariencia irreconciliables que, y aquí viene lo más interesante, manifestarían un absurdo si se tomaran al pie de la letra, pero que contienen una profunda y sorprendente coherencia en su sentido figurado, muy propio y casi definitorio de la poesía. Por ejemplo, vivo sin vivir, muero porque no muero. Son paradojas, ¿no? Muerte que da vida. La contradicción muestra una inmensa amplitud, ya que afecta a todo el contexto en que se inscribe y pide, diríase que exige mayor reflexión. Esa es la paradoja. El oxímoron, por su parte, digo que es una figura maravillosa, la verdad, representa una figura retórica, léxica, léxico-semántica, que resulta de la relación sintáctica de antónimos. Podría entenderse como una especie de paradoja pequeña o de antítesis que involucra generalmente a dos palabras o dos frases. Por ejemplo, dice Sor Juana, ¿no? Alegre, muero, penosa, vivo.
o la ultracitada frase típica del oxímoron, que es un silencio ensordecedor o un dulce dolor. Y ya con esto me sumerjo sin problema alguno entre los versos de Ashbery. Sí y no. Ambas particularidades, facciones de este rostro, nos colocan delante de un producto, no obstante, hecho de ambivalencias, de ambigüedades. Somos nuestro poema ante el espejo y esta pluma nos reviste de paradoja y oxímoron. Este es el poema de Ashbery. Paradojas y oxímorons. Este poema atañe al lenguaje a un nivel muy simple. Míralo, te está hablando. Te asomas por la ventana o intentas distraerte, lo tienes pero no lo tienes, se te escapa, te le escapas, se escapan uno al otro. El poema está triste porque quiere ser tuyo y no puede. ¿Qué es eso de un nivel muy simple? Es eso y otras cosas. Una abierta invitación a jugar con ellas. ¿Jugar? Bueno, en realidad sí, aunque creo que jugar es algo externo y más profundo. Un patrón de funciones soñado, como la tipología de la gracia en estos largos días de agosto sin prueba alguna, indefinida. Y en un abrir y cerrar de ojos se pierde entre el vapor y el traqueteo de los teclados. Está en juego de nuevo. Creo que existes solo para incitarme a ello, a tu nivel, y de pronto ya no estás, o has adoptado otra actitud, y el poema me ha posado suavemente junto a ti. Eres el poema. John Ashbery goza para siempre, de un modo tierno, de tono infantil, de sereno diálogo para dirigirse a los personajes o seres verbales que crea. Al hablar, sobre todo al principio de muchos poemas, nos hace recordar o pensar en el discurso del Rubén Darío de la princesa está triste, que tendrá la princesa. Y de pronto se va transformando el corpus poco a poco en esa verdad epifánica innegable. En este caso, son dos los personajes a quienes se dirige, uno el lector y otro el poema, en comunicación gracias al significado tácito ofrecido por el lenguaje. El ser del poema posee conciencia y sentimientos, se preocupa por la carne y hueso del lenguaje, por sus órganos físicos, no otros que los del autor, los míos, los nuestros. ¿Será la literalidad la clave del significado o el significado plural y hondo la clave oculta de la literalidad? Ashbery nos revela que acomodar frente a frente conceptos antitéticos en un mismo sitio expresivo, al igual que llevarlo a cabo con cuestiones en franca afinidad, desemboca en un nuevo mundo, una creación. Las miles de interpretaciones que surgen de todo esto comprueban que este es el rasgo distintivo de la poesía. Siempre entre el sí y el no, la pregunta y la respuesta, cosa revelada, como querría Sor Juana, en un engaño colorido, que vuelve todo, a fin de cuentas, nosotros incluidos, un polvo, una ceniza, una nada, capaz de renacer, cual ave fénix, tal vez con cuerpo de quimera. No sé si conocen el soneto Engaño colorido. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Es uno de mis faros, Sor Juana.
prácticamente no existe poeta que se haya resistido a escribir acerca del fenómeno mismo del decir poético, como las madres o padres al hablar bien o mal de sus hijos. Sería un poco absurdo que yo misma no recurriera en esta ocasión de privilegio a un poema así. Hay uno en particular que encapsula el cuerpo silábico y lo vuelve nada menos que mi destino. Quizás este último se tome como el tema principal y acaso lo sea. Sin embargo, quien proyecta esa realidad es la palabra, que con él se da el quien vive, arrebatándole el sitio de honor. Es un poema que no tiene nada que ver con Sor Juana, la verdad, decía, pues es un estilo totalmente mío. Este es un poema titulado Cápsula. Cápsula en balsa amante, plena de aromas, aloe, almizcle embalsamante, cuán insignificante la ilusión, perpetuidad deslizándose en el cuerpo. Al fin vuelven sus concéntricos pesares en un prístino espejismo, alas aliteradas, aves alicaídas en la mira de algo etéreo, cascabel que nadie agita, movimiento imaginario de sierpe en tornasol, campanilla late que late por lo que más quieras, latinizándose, contrayéndose, licuándose hasta ser, te lo imploro, efecto a flote en el espejo, memoria, si acaso, de emociones, cuyo borde ha rebasado una sola gota. Me hacían aparecer de golpe, me llamaban pronto a escena, personaje de un monólogo sorpresa, no importa cómo ni dónde, presa del reflector, esa luminosa liquidez que me desnuda y bautiza tal por cual una buena para nada. Entre tanto, retumbaba el altavoz, retemblaba en sus centros la tierra, enviando al quinto cielo tanta falsedad, tanta iniquidad, tanta inútil y fugaz vía negativa, tantas sordomudas imágenes de cera, con un propio cifrado en apariencia, un mensaje escrito entre los labios. Pon tu lengua a prueba. Si sí, sí. Si no, no. Si no, a prueba de balas. Todo emergerá intacto si obedeces tu azoro, el mundo, este museo. Y te dejará sin habla, tal como creíste haber nacido. Te estallará por dentro cual ráfaga intergaláctica en gritos apagados y sublimes, oasis vivo, carne y hueso que no puede despertar. Se alejará solo tu existir. Querrá con todas sus fuerzas unirse a la distancia, al olvido, ese recuerdo desnaturalizándose sin despedirse, neutral bondad en punto muerto. Ruego en caudal anchuroso, así te llames en llamas al llamarme, así me convoques, revoques y desboques, sábetelo bien, aquiescente me encerré bajo tu llave, mordí el anzuelo con la mano en la cintura. Murmuras, no te dueles ni te quejas, te sumerges en las ondas de todos esos días que soñé vivir y no te veo por ningún lado. Órgano que palpita, se oye hasta en el último rincón y ya no es mío. Órgano que palpitas en mi único rincón y no eres mío. Me he extraviado, encandilado, ululando sin tiempo ni persona. Pero esta vez, esta sola vez, quítate la máscara, déjate caer a fondo, suéltame. Aprovecho este momento para agregar un par de comentarios acerca de una manera muy personal, válida o no, de proceder y abundar solo en la palabra como tema, la palabra como eje, la palabra como lago cuyas ondas van constantemente de la periferia al centro y viceversa. No nada más así, sino en el desafío que implica viajar con ella. En cada libro
un modus operandi común a cantidad de autores, trato de dar un golpe al timón. Es una vida para pasársela escribiendo lo mismo siempre, ¿no? En Una y Fugaz, que es el poemario al que pertenece Cápsula, la palabra comenzó a desgajarse, a desmoronarse y reconstruirse a partir de un sonido, un vocablo tan seco como la madera con que se construye una balsa y tan aromático como ella, el embalsamar, embalsa amante. En ese vehículo, nave de locos a flote en una suerte de laguna estigia, me impulsaba la necesidad de que el vocablo mismo llevara la batuta o el bisturí, revelando los porqués de la vida, las exploraciones espirituales, la existencia o no del destino de cada quien, el mío en especial como miembro de la especie. Intenté empujarla apenas hasta que se deslizara por su cuenta, embalsa amante, llena de apego a la vida, embalsamándola como un cuerpo muerto, oloroso, a aromas atractivos a los sentidos. Sola ya entonces me demostró, la palabra, su voluntad propia. Me llevó de corbata, como ese demonio chocarrero de López Velarde, que lo devolvía al lodo cada vez que se pasaba de listo, considerándose capaz de medirse con los poderes supremos. Conducida por la inercia expresiva y no al revés, o sea, creyendo yo dominarla, una especie de diálogo con las tinieblas, me fue hundiendo. La palabra disolvió las fronteras de los tiempos verbales, los sujetos, los objetos, gritándome, casi insultándome, arrojándome al pantano de la incertidumbre. Esto no es un juego, me susurraba. Esto no se toma a la ligera. La búsqueda tiene un precio. ¿Te sientes capaz de pagarlo? ¿Quieres que nos hablemos al tú por tú? Para no salirse de quicio, entonces, es menester enfrentar este oficio con seriedad, disciplina y devoción, que de ser cabales arrojarán enormes revelaciones. ¿Cuántas cosas se descubren de los demás y de uno mismo al poner en práctica una actividad así? Ni la más concentrada de las reflexiones filosóficas lo logra con tal tino, tan dolorosa claridad. Para Shakespeare, la noche era el segundo ser de la muerte. De manera muy parecida, el poema es hermano del sueño. Uno incorpora en sus escenas, placenteras o horripilantes, confusas o reveladoras, lo que no sabe que sabe. Y aquí incluyo al lector como autor, según insistía Octavio Paz, pues al enfrentarse al poema, se lo apropia y termina de escribirlo. 3. ¿Es necesaria la poesía? Refiriéndome sobre todo a Occidente, en la Grecia de Homero y Safo, ni siquiera se cuestionaba la función indispensable de la poesía. Más allá de los altos niveles expresivos, tanto espirituales como estrictamente artísticos, que ha alcanzado en distintas épocas, hoy día, al igual que durante las guerras del siglo pasado, a ratos su canto se ha opacado, se ha visto incluso arrinconado y obnubilado, subordinado a los géneros narrativos en perpetuo camino de ida, que se proponen en buena medida reflejar al detalle la crueldad y la violencia de la vida moderna, saciando el hambre de lectura con ficción. La poesía no es ficción, nada tiene de ficción, es verdad absoluta. ¿Es la prosa un río y la poesía un manantial? Así pues, resulta legítimo preguntarse por la condición imprescindible de este arte. Yo me atrevo a defender su necesidad, si bien melancólica, escéptica, oscuramente. En primer lugar, porque le da voz a las zonas interiores que ansían hallarse en libertad para expresar entre equivocaciones y aciertos, imperfecciones y alcances luminosos, y por encima de la multiplicidad de detalles humanos, la certeza de lo ineludible, transparente incluso en boca de la mentira.
Véase si no, como este poema de Robert Hass enfrenta al pensamiento, acertado o equivocado, lo integra a la materia física y tangible, un fruto proveniente de la naturaleza, gracias a cuyo nombre poseemos los jugos de la perdurabilidad de la vida. Se dice fácil, ¿no? De este modo surge su voz interior, esa que necesita hallarse en libertad. Se confunde con las nuestras, haciéndonos volver los ojos a esta única oportunidad de esta vida, única oportunidad de amar. El poema se titula Meditación en Lagunitas. ¿Te acuerdas de este poema? Dice: el nuevo pensamiento es todo pérdida. En eso se parece al antiguo pensamiento. La idea, por ejemplo, de que cada particular borra la luminosa claridad de una idea general. Que el pájaro carpintero, cara de payaso, que escudriña el esculpido tronco muerto de aquel abedul, es por su sola presencia alguna trágica caída de un mundo primigenio de luz indivisa. O la otra noción, que dice que como en este mundo no hay una sola cosa que corresponda al arbusto de la zarzamora, una palabra es la elegía de lo que significa. De esto hablamos anoche ya tarde, y en la voz de mi amigo había un delgado hilo de pena, un tono casi de queja. Un rato después entendí que al hablar así todo se disuelve. Justicia, pino, cabello, mujer, tú y yo. Una vez hice el amor a una mujer y recuerdo cómo, al tomar sus pequeños hombros entre mis manos, sentí un violento asombro ante su presencia, una sed de sal, sed del río de mi niñez con sus sauces insulares, tonta música del barco del placer, charco donde atrapamos aquel pececillo naranja y plata llamado semilla de calabaza. Apenas si tenía que ver con ella. Anhelo, decimos, porque el deseo está lleno de distancias infinitas. A ella yo le daba igual, seguramente, pero cómo recuerdo la manera en que sus manos partían el pan, lo que su padre le dijo para herirla, lo que soñaba. Hay momentos en que el cuerpo es tan luminoso como las palabras. Días que son la carne buena prolongándose, una ternura tal, aquellas tardes y noches repitiendo zarzamora, zarzamora, zarzamora. En segundo lugar, nos urge su presencia, la de la poesía, porque a pesar de hallarse en los mismos tiempos oscuros a que se refería Bertolt Brecht en la Segunda Guerra, en épocas adversas para su florecimiento, digo, basta voltear a ver, ¿no? No nada más por el espanto propio de una realidad que oscurece lo esencial, sino por lo vertiginoso de los cambios, la poesía se mantiene vigilante, sigue vivísima en calidad indagatoria de la perfección, la felicidad, la compasión, al centro de la fugacidad misma. Acudo ahora a la parte final de un largo e intenso poema de W.H. Auden, la elegía a su par W.B. Yeats, hoy más actual que nunca en su descripción del acabamiento de la inocencia. Dice Auden, en versión mía: la poesía no hace que nada ocurra, sobrevive rumbo al valle de su palabra, que los ejecutivos nunca querrían pisar. Fluye hacia el sur, por entre granjas desoladas y congojas, pueblos toscos en los que creemos y donde morimos. Sobrevive, un modo de suceder, una boca. En efecto, la poesía no hace llover, ni siquiera logra con celeridad que algo tan elemental como la justicia se ponga en práctica entre los seres humanos. Opera no por arte de magia, sino milagrosa y físicamente. Llueve por dentro,
transformando nuestra visión, para bien o para mal. Esa boca oracular, capaz de emitir belleza y miseria, de matices sin fin, se abre y cierra cantando. Lleva a cabo una tarea constante, latente, elástica. Sus notas, llenas de sentido, incluyen al silencio, lo absorben, le hacen gestos, muecas y proyectan la sombra de su quietud sobre nosotros. La expresión en español lo muestra a todas luces, a lo que yo añado su uso impersonal: se guarda silencio, se le protege al interior de esa cueva, esa boca. Este elemento presente siempre contrasta con el sonido como tal. La emisión poética sigue reverberando, lo queramos o no. Nuestra voluntad no logra oponérsele. Muestra un rostro doble que niega y afirma. Es el de Hölderlin, después de toda una vida de encierro en la torre, sin hablar con nadie. ¿La realidad acaso estalle con lujo de crueldad? Si la lengua, y por ende el lenguaje, permanecen, la poesía lo hará también, sobreviviendo incluso a lo panfletario. Yo lo concibo como un marco puesto al silencio. Si es lo suficientemente sólido y resistente, nos permitirá entrar a ese espacio donde la ausencia de sonoridad da cuerpo a una música de otro orden, ese universo en otra parte del Coriolano de Shakespeare, el retén poético, la mano o el ojo inmortal de William Blake, que se preguntaba si osarían marcar esa temible simetría del tigre. Ese tigre es el silencio. Me faltaba una parte pequeña, que no se pueden perder, porque es el poeta que más admiro en el mundo. El caso Celan, que es el silencio ensordecedor, que es el gran oxímoron. Según George Steiner, vivimos en la era del gran escarnio. Esto obedece a la doble capacidad enunciativa del logos. Por un lado, la capacidad terrible de engañar, denostar, humillar, burlar, sumergirlo todo en la oscuridad del olvido. Por otro, dialécticamente, la de enaltecer a la memoria. La poesía la ejercita y nutre, algo, según este pensador, difícil, si no imposible para la prosa. El silencio propaga su creatividad a diestra y siniestra. Sin embargo, ¿qué pasa cuando su fuerza niega del todo, de tiempo completo, el eco de la lengua? ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el quehacer poético de Javier Sicilia, que desapareció de su vida? Silencio de tiempo completo. Uno de esos casos es el de Mallarmé. Voy a abreviar, entonces les dejo de tarea la investigación de los dados y el golpe que aboliría el azar. El caso de Paul Celan es muy distinto y bastante aterrador. Sabemos que Theodor Adorno afirmó en los años 50 que escribir un poema después del Holocausto era un acto de barbarie. Más adelante rectificó, reconociendo que el sufrimiento perenne tenía derecho a expresarse, como un torturado lo tiene gritar. La lengua madre de Celan era el alemán, cuyas características resplandecían antes gracias a su arte verbal. De familia judía, sufrió en carne propia el horror del nazismo. Se salvó de la muerte por ese azar del destino que lo sacó momentáneamente de casa cuando los oficiales de la SS llegaron por sus padres. Siempre llevó a cuestas la culpa del sobreviviente, a pesar de que pudo emigrar a Francia e incluso escribir en francés. La lengua madre seguía latiéndole dentro más viva que nunca a cada minuto. ¿Qué hizo entonces? Su golpe al timón fue mucho más severo y radical, pues en el fondo quería pulverizar la verbalización del espanto. Tomando entre manos la entraña gramatical, Celan la violentó con saña y ternura y continuó con la ruptura del discurso poético. 10 años antes de su suicidio, en 1962, Celan daba la impresión de haber recobrado la esperanza en la poesía, reconociendo que en ella habitaba la semilla del lenguaje con mayúsculas. Pese a la destrucción que del alemán había hecho la banalidad del mal,
En conferencias, discursos de recepción, de distinciones, etcétera, daba a entender que el lenguaje mismo debía abrirse paso a través de su propio desconcierto. Debía salvar los espacios donde quedó mudo de horror, atravesar las tinieblas que mortifican el discurso para poder hablar, orientarse, inquirir, imaginar la realidad. De las más hondas verdades finales, rescato algunos de sus comentarios acerca de que la poesía debe seguir su camino rumbo a la lengua adámica, que es la lengua original. No digo que no exista la poesía en lengua alemana. Hay voces dignas, desde luego, no sé, la de Sartorius o la de Pasteur, pues son voces dignas, es interesante, nada más. El horror, concluyo, esta es la conclusión, el horror moderno, el dolor social. Quizá la poesía de hoy, híbrida, integradora, que las nuevas generaciones llevan a cabo con tanto ímpetu, dé un giro gracias a una especie de desafinación creativa, ubicando el eje en el procedimiento mismo. El procedimiento es la poesía de hoy. Como lectora yo me mantengo abierta a la sorpresa y a la innovación, a lo que me impacte y lance a otro orden de percepción, con las antenas más o menos listas para desechar cualquier estetización de la violencia. ¿Acaso la cura de la brutalidad del mundo se encuentre en los consejos de Miles Davis a los músicos desesperados por comprender la partitura? No toques lo que está ahí, sino lo que no. Toca el vacío, el espacio en blanco fuera de la notación. He conocido ya varios intentos en el programa de jóvenes creadores, cosa que me llena de emoción, la verdad. Quienes poseen devoción por la escritura, poseen también avidez de lectura. Esto no tiene pierde. Se busca lo leído y lo escrito como ejercicio crítico y como celebración. Quiero terminar esta plática con un poema de Seamus Heaney, mi capitán, acerca de la atención que el poeta pone al observar. ¿Cómo extrae lo principal de aquello que se le concede atestiguar? Y sobre todo, ¿cómo debe reconocer lo particular, lo individual, lo personalísimo en el gran esquema de la realidad, sin creer que el estilo lleva la voz cantante? Se trata de un mero filtro. Dice Heaney: qué raro ver que las cosas mar adentro, una vez sentidas, se vuelven cosas conocidas de antemano, y cómo lo hallado es manifiesto solo a la luz de lo recorrido. El séptimo cielo podría ser la verdad toda, de un sexto sentido hecho realidad. De cualquier modo, cuando la luz se derrame sobre mí, como aquella vez en la carretera, más allá de Coleraine, donde el viento se hacía más salado, el cielo más apresurado, y un lamé color plata temblaba en el río Van, allá, a medio canal, entre los postes pintados, ese día iré al mismo paso de lo que se me fue. Muchas gracias. Mucho la atención, que es escuchar el ritmo del cuerpo. Tengo un maestro que es bailarín y la última clase que tuve con él es escucha el cuerpo, fluye, pero es mucho dolor, todo el tiempo duele el cuerpo. Entonces, a la hora de la escritura es normal sentir dolor todo el tiempo y estar al borde de la locura. Sí, por eso dije con toda claridad, para evitar el desquiciamiento, hay que agarrarse de una disciplina férrea, ¿no? De una presencia constante en eso. Es que en realidad no estoy descubriendo ningún hilo negro, ¿eh? Esa es la base de la poesía en Grecia, es el aliento, eso es lo que hace el verso, por eso el verso se escribe así, porque son alientos, es la respiración misma que está diciendo. When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past, I sigh the lack of many a thing I sought.
No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Es aliento, respiración. Ahora, buenos resultados, aunque se logren apreciar y sean esa revelación tan tremenda, pues, la permanencia del dolor será absoluta, Digo, si estás en ese campo, bienvenida o malvenida a ese lugar, porque pues no tiene puerta de entrada, pero no tiene puerta de salida. Ese es el problema, ¿no? Sin duda, es ese flujo. La danza y la música tienen todo que ver con la poesía. Por eso no me extraña que eso digan. El poeta Gary Snyder en alguna ocasión dijo que el punto de la escritura era tratar de no hacerte protagonista de ella. Pero por otro lado, el también poeta Raymond Carver, en alguna ocasión le preguntan sobre el mismo tema y él responde que el escritor del poeta no tiene que ser el tipo más listo de la cuadra, sino simplemente conservar la capacidad de sorprenderse. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, el poeta debe aspirar como a que no se note tanto su mano, o desaparecer, o estar ahí simplemente como el que hizo que pasara el accidente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, es justamente la paradoja de la que hablaba yo, ¿no? O sea, no ser Gary Snyder, no ser el protagonista. No, yo un poema de Gary Snyder lo identifico inmediatamente como obra suya. ¿Y cómo no va a ser protagonista él? Claro que lo es. O sea, son maneras que uno tiene de referirse al hacer a un lado más o menos el ego, digamos, o la personita, porque eso es lo de menos en realidad. Esa es la única verdad. Que da igual que sea Gary Snyder, que sea W.B. Yeats, que sea quien sea, que sea Octavio Paz. Lo que importa es el poema y el poder, ¿no?, de eso. Ahora, es toda una paradoja. O sea, el asunto es, que decía Yeats, ¿no?, en el momento que te sientas cómodo con un modo expresivo, ese es el momento de abandonarlo. Bueno, y dónde está la paradoja. Se pasa toda una vida buscando la propia voz, el propio estilo. Y una vez que después de dolor constante y de golpazos y demás, y los golpazos son la desafinación en este quehacer, ahí está el golpe tremendo, ¿no? Y uno sabe cuándo está desafinando y cuándo no, la verdad. Después de todo eso, entonces ahora resulta que hay que abandonarlo y comenzar de cero por otro lado. Pues sí hay que hacerlo, y ese es el dolor, ¿no? Y así quizá ir haciendo… O sea, eliminar a la persona Gary Snyder, no lo personal de Gary Snyder, porque esa es la sangre del poema, ¿no? Y Carver, hablemos de no protagonismo, por favor, es el protagonista más absoluto de todo lo que escribió. Entonces, pues bueno, esto es una paradoja, que no oxímoron. Bueno, yo quería preguntarle algo respecto justo al título de su conferencia. Si no es más bien la construcción de la palabra lo que nos lleva al sentido mismo, es decir, no es por medio de la construcción de la palabra en la cual podemos acceder a otras categorías para pensar la poesía. Esta, digamos, amplitud, esta ampliación del ejercicio de la poesía nos permitiría pensar que a lo mejor esta pueda caer o no ficción o en otras categorías que ya hemos barajado tradicionalmente, pero que justamente su ejercicio nos permite pensar más allá de lo que podría ser. Digamos, sí, vaya, son cuestiones difíciles de resolver así de manera explicativa, ¿no? Por eso te digo que yo prefiero los ejemplos a las explicaciones, pero digamos, en cuanto al respeto que uno tiene que tener por la palabra y su significado y el reconocimiento de su existencia más allá de lo que uno quiera decir, de su elasticidad, lo mismo que su solidez absoluta,
hay que tener una relación intensa con ella para poderla manejar dentro de un poema, ¿no? Siempre tener la conciencia de que va a significar mucho más de lo que uno quiere decir. O sea, en el momento que yo digo sí, 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 si no, no, sí, no, y llego a la palabra sino después de eso, y la palabra sino resulta que quiere decir destino, quiere decir hado, y me estaciono en eso, y si voy al diccionario, me lleva a la palabra anterior y me lleva a la palabra posterior, y no salgo de ese mundo de la palabra, trato de acotarle el sentido. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento para que veas cómo tiene vida propia? En el momento que le acotas eso, te demuestra que no es acotable, te demuestra que se sale de esa delimitación que tú le diste, digamos, en un poema, y que significa muchas cosas. Por eso es que no se cansó nunca Paz en decir que la poesía no se atenta contra la pluralidad de significado. Eso es lo que la diferencia de cualquier otra de las artes literarias escritas, ¿no? Que cada palabra significa muchísimas cosas, y esa es una manera de probar si el poema funciona. Si el poema es unívoco, no funciona. Si ves que una cosa está significando mucho más que esa, y lo vuelves a leer y significó ya otra cosa, y después te quedaste nada más con un solo verso que no podía más que estar en ese contexto porque quería significar más, entonces el poema está funcionando. Llega del otro lado, resuena, y el lector ya lo terminó de escribir. No sé si te estoy explicando. Por esa elasticidad que proveen los sentidos y la versatilidad de los significados, ¿no derivaría en que le podríamos perder respeto a la palabra? Ah, no, claro, desde luego que sí. Se le puede, además hay muchos casos, además hoy día que hay tanto accesible, ¿no? Y que la gente cree que está como descubriendo nuevos caminos, y realmente lo único que está haciendo es faltarle al respeto a la palabra, ¿no? Yo sí soy una defensora muy conservadora de la lengua, y si uno no le es fiel a la propia lengua, termina desafinando. Y eso se dice mucho, por ejemplo, en términos de traducción de poesía. Bueno, estas otras lenguas que conoce el traductor, no, la que hay que conocer bien es la propia. Que por más que conozca uno de las otras, a la que lo vas a verter es a la tuya. Y ahí se va a notar inmediatamente tu mal uso de las preposiciones, tu manera poco espontánea, digamos, de usarlas, ¿no? O la contaminación ya tremenda que hay del inglés, que la gente ya dice, ¿no? Y nos comparte, no sé qué cosa, en fin, esa es la realidad de la lengua. La lengua está viva y todos los días cambia, y ahora ya, y si se levantara Lope de Vega y me escuchara hablar, se vuelve a morir, porque él no reconocería como su lengua todo esto que estoy diciendo yo. Quizá la sintaxis ya varió, quizá los usos también. O sea, yo creo en cierta actitud conservadora, pero yo sí siento que hay que respetar a la lengua, y en ella hay una riqueza insospechada, de veras. Pues se necesita devoción para ello. No sé si te contesté, pero… Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Primero quisiera pues agradecer mucho su visita. Me gustó muchísimo la forma en que leyó los poemas. Tiene una voz muy suave, lo cual hace que sea muy grato escuchar la poesía. Gracias. Yo tengo algunas preguntas, bueno, son dos. La primera tiene que ver con su papel en la traducción. Ahorita mencionaba que usted es fiel a la lengua, entonces yo creo que cuando una persona hace una traducción, en este caso de poesía, que es más complejo, debe de tener cierta precisión en las palabras que toma, precisamente porque en primera nunca van a coincidir las palabras o imágenes propias de un poema al momento de traducirlo. Entonces yo quisiera saber a qué retos o qué dificultades usted se ha visto en eso, y qué nos podría decir sobre el papel de la traducción, porque yo creo que es algo fundamental y que muchas veces se desvaloriza o se tiene alguna peyorativa como
espérame, una por una. Guárdame la segunda. Es un tema interminable este asunto de la traducción. Como tú seguramente sabes, es algo muy criticado porque es imposible la traducción, porque, y sí, desde un cierto ángulo lo es. Yo estoy dedicada a algo imposible, en realidad, porque no, lo intraducible es la música de la lengua que produjo aquello. ¿No crees? Digo, hablando de Gerard Manley Hopkins, Margaret, are you grieving over golden grove on leaving leaves like the things of man, you with your fresh thoughts care for, can you? A ver, pónmelo en español. No, pues es muy difícil. O sea, eso sí es. Entonces, partiendo de eso, que esa es la parte imposible, todo lo demás creo que se puede abordar de muchas maneras. Tomás Segovia, que fue uno de mis faros, que fue uno de mis maestros más queridos, que se dedicó muchísimo a la traducción, y qué bárbaro, y el mejor Hamlet en español que hay es el traducido por Tomás, sin duda. Decía algo muy cierto que funciona, yo creo, que es hacer de lo dicho algo otra vez decible. Eso es lo que hay que lograr. ¿Y cómo? Haciéndolo que nazca en tu lengua, haciéndolo nacer en español. Digamos, esa es la aspiración, que uno lo logre, la satisfacción total y que uno esté contento, ¿no?, con los resultados y demás, eso ya es otra cosa, pero digamos que esa es la idea. Otra idea de José Emilio Pacheco es, más allá de cualquier cantidad de críticas, lo que hay que lograr es un buen poema en español. Creo que está dicho, es un tiro al blanco, total. Ahora, ¿hasta dónde? En el momento que tú lees lo que has traducido, te lo lees muchas veces, repites, empiezan a brincar todas las hierbitas, empieza a brincar todas las, como te decía yo, las preposiciones, que son la prueba de fuego, porque estamos muy contaminados por el inglés, ¿no? Y saber hasta dónde te quieres pasar de conservador, o por qué pasarte de conservador, si ahora las cosas se dicen de otro modo. Entonces, otro de mis maestros, que también fue maestro de Fernando de alguna manera, Huberto Batis, alguna vez que me publicó alguna traducción en el suplemento, me decía, bueno, ¿pero a poco tú dices esto así? No, pero ¿cómo dices esto tú, así, platicando? Le estás dando demasiada importancia. Acude a la espontaneidad de tu lengua. Y en la espontaneidad sorprendes al que no es el hablante natal, porque pecan de ultracorrección. Los que hablan, es decir, los extranjeros que hablan muy bien español son ultracorrectos. Hay que ser un poco sucio ahí, un poco lleno de mugrita para poder ser de aquí, ¿no? ¿Cuáles son las, realmente, muchos sinsabores tiene el quehacer de la traducción, pero cuando realmente algo brilla en cuanto a su significado, ¿no?, es tan gratificante que te juro que te hace no quererlo abandonar nunca, ¿no? Ahora, hay muchas cosas que se abandonan en el camino, desde luego, ¿no? Manley Hopkins es un autor que considero intraducible, y créeme que lo he intentado. No se puede, es pura música, más allá del significado. En general, las cosas que se dejan más trasladar son aquellas que sí son la pura música de esa lengua, pero también tienen muchísimos significados de otros ángulos, ¿no? No sé si eso te resuelve el quehacer del traductor. Sí, muchas gracias. De hecho, pues como usted menciona, la musicalidad es algo fundamental, muy importante en un poema. Yo, en medida de lo que puedo, trato de leer los poemas en su versión original, pero bueno, últimamente he estado leyendo a Rilke y pues no sé alemán, entonces se me complica demasiado. ¿Pero te satisfacen las traducciones que lees o no? Sí. ¿O sientes que se Sí, tropiezan? pero he recurrido algunas veces a la versión original y sí noto algunos cambios. Bueno, eso es otra lengua, es otra lengua, ¿no? O sea, no. Entonces, pues digo, es bueno tener esa comparación y aludir a las dos formas. Bueno, y acudir a quienes se han pasado toda su vida leyendo y en este quehacer, por ejemplo, yo te recomendaría, si vas a leer las elegías del Duino, ir a la traducción de Juan Carvajal, que era mexicano y extraordinaria traducción, difícil de conseguir, pero la publicó la UNAM, la puedes conseguir y vas a ver
No vas a tener la menor necesidad de ir al original. ¿Sí? Ahora, yo sí tengo para mí que hay que ser poeta para traducir poesía. Digamos, yo no lo sabía cuando comencé. Iba yo un poco a ciegas en ese quehacer. Pero yo creo que no se puede emprender la tarea desde ningún otro ángulo. ¿Y cómo por qué? A lo mejor eres poeta no en activo, pero tienes una sensibilidad poética que te permite traducir. Y eso es lo que se necesita. No hay dos. Haremos las dos y con esto cerramos. ¿Qué está diciendo? Pues es que los chavos tienen clases. Buenas tardes para todos. Mi pregunta va, yo en general no he sido un lector muy ávido de poesía, he leído más prosas. Mi pregunta es, ¿cómo hace hoy día un poeta para franquear las reglas, los marcos, todas estas cosas que en la escuela nos enseñan que son la poesía, ¿no? Las recetas y también los purismos? ¿Cómo hace un poeta hoy día para escribir de la actualidad, de estos temas que dices que… Sí, bueno, es lo que decía yo aquí en un principio, ¿no? O sea, uno necesita comprender las cosas en términos de forma y desde luego que los programas educativos creen que por ahí hay que irse y pues no siempre es acertado eso porque no invita a la lectura, es decir, te invita a que de repente leas como Renuevos cuyos aliños, un buen, ¿me entiendes? O que incluso te topes con la suave patria y ni siquiera sepas cómo valorarla ni nada, ¿no? Yo creo que no es una cosa que te necesites proponer, franquear, no sé. Poesía, hay que leer poesía, muchísima. Y vas a ver cómo eso va a ser, si tú quieres escribir poesía, ese va a ser el camino que te va a llevar inevitablemente a eso. Ahora, es muy bueno cuando uno comienza a escribir poesía, tener otros compañeros del mismo quehacer y gente a la que le puedas leer estas cosas y te dé un punto de vista crítico y te haga ver cuáles son tus propios abismos, las trampas que tú solito te estás poniendo, no sé, ¿no? El sentimentalismo que la gente cree que es la parte esencial de la poesía, que para nada lo es, para nada. Que haya sentimientos y emociones, qué duda cabe, pero yo creo que incluso los poemas que pretenden basarse estrictamente en las emociones no funcionan. Tiene que haber un intelecto ahí detrás que conduzca las cosas, ¿no? Pero mi recomendación es lectura de poesía y hay una magnífica antología hecha por Salvador Elizondo que se reeditó en Aldus, que se llama Museo Poético, que es un recorrido por toda tu tradición. Y son no necesariamente los poemas más celebrados, pero los mejores, sin duda. Es una distinción entre prosa y poesía, que es las palabras en sus mejores acepciones. Es la prosa. Y la poesía son las mejores palabras en sus mejores acepciones. O sea, es el lenguaje cargado de significado. Sí. Una vez que entras en ese mundo de lectura, nadie te saca de ella. Hay un capítulo de Rayuela, de Cortázar, capítulo 68, que cuando uno lo lee no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Es el glíglico que inventa Cortázar, pero cuando lo escuchas a él leerlo, tiene todo el sentido. Entonces, por ese lado quisiera preguntar a ti, Fernando, si hay algún escritor de poesía que haya grabado o se haya grabado leyendo su propia poesía. Hay muchos, muchísimos. Yo les traje a regalar aquí, bueno, para agradecerles la invitación, una antología que hice a la limón con
un poeta que fue muy escocés, que fue muy amigo, muy querido amigo mío, que murió hace un par de años, que es edición del Fondo de Cultura y son 3 CDs de poesía en 2 lenguas. Él lee la parte en inglés, yo leo la parte en español y son, no se da crédito, es una bastante conspicua antología porque va en contra de todas las normales, porque no se da crédito a los autores. O sea, está dividida en temas, y además unos temas rarísimos como nieve, oscuridad, niñez, isla, tierra, muchas así. Nuestra prueba del Ilvan, para que no se notara la traducción, o sea, cuando tú te topas con el poema primero leído en español, es que así fue, esa es la lengua madre y la otra es la traducción, igual cuando ocurre en inglés. Y si te dan ganas de saber quién es el autor, tienes que ir al libreto, que es como de esas de ópera, como las cajas de ópera que incluyen el libreto. Ah, pues es José Emilio Pacheco, o es Louis MacNeice, o es… Y está grabada la voz de Aleister, pero digamos que y hay poemas de Aleister incluidos, y algunos míos, y están grabados por nuestras propias voces. Falta esa cosa aquí, falta esa tradición. En el mundo anglo la hay, ¿no? Seamus Heaney grabó toda su obra, toda, porque además es una manera de darle importancia a la oralidad de la poesía y a su música. Hazle la prueba con la música a un poema y pasa o no pasa, ¿eh? Da igual el tema, da igual lo descarnado, da igual nada. La música va a ser la prueba. Cualquier música, una que tú estás inventando, un nuevo ritmo de acuerdo a tu respiración, a lo tuyo, ¿no? Pregunto porque yo soy músico, entonces Pues, por ese voilà. sentido el asunto es que en música también antes se recomendaba estudiar las piezas leyendo directamente. Es la misma situación, ¿no? Lees una partitura, pero si no tienes una referencia si no lo has escuchado antes, se vuelve más complejo, ¿no? Pero bueno, para no hacerlo más tardado, paso el micrófono. Sí. Muchas gracias. De nada, al contrario. En base a mi poca experiencia, tanto lectora como escrita, y bueno, no sé si sea el lineamiento el que más me atrae, pero bueno, me gustaría saber desde su experiencia, desde lo que es usted, ¿considera usted que es el dolor la mejor, Detonador. de donde mejor brota o de donde brota la mejor poesía? Y si no es en este caso, ¿cuál sentimiento considera usted que es el más perfecto para obtener poesía? Oye, bueno, es lo que yo aquí nombré, mi concepto de inspiración, ¿no? ¿Sí? O sea, mi concepto de inspiración es, ¿cuál es el detonador del poema? Y cualquier cosa puede serlo. Puede ser el dolor, puede ser el amor, puede ser el sueño, puede ser una palabra, puede ser otro poema, puede ser casi cualquier cosa. No, escribir poesía solo porque uno siente mucho y sabe expresar el dolor o el amor. No creo que vaya por ahí, ¿no? O sea, parte de una entraña dentro de cualquier sentimiento o de cualquier idea, ¿no? O sea, supongo yo que es el amor en general lo que hace a Neruda escribir lo que escribe, ¿no? No, ahorita voy a escribir, me gustas cuando, la está viendo a ella, me gustas cuando caes porque estás como 2 centímetros desde el extremo. No te toca, no, es el amor general y una estructura del endecasílabo de Neruda que es realmente lo que vale en sus poemas, no el amor, porque ese es un tema de tantos. Nosotros sentimos el mismo amor que Neruda, pero a ver quién maneja ese endecasílabo. Creo que a nosotros, quienes escribimos poesía en español, tendrían que hacernos una lobotomía para sacarnos el endecasílabo de Neruda. De veras, yo me cacho todo el tiempo en ese ritmo tan poderoso, igual que la música del poema de Yeats en inglés, ¿no? O sea, quienes escriben en inglés no se lo sacan aunque quieran, es muy difícil, pero es la lengua, es su sintaxis y es su capacidad expresiva, más que el amor, el dolor, el sufrimiento, en fin.
Hay muchos intentos magníficos hoy día, ¿eh? Jóvenes que están escribiendo, qué bárbaro, realmente de manera deslumbrante. El Fondo de Cultura ha abierto la colección de poesía a publicar todos los que ganan el Aguascalientes, el premio este tan prestigioso, ¿no? Están ahora publicados ahí, cosa que no se hacía antes. Qué bárbaros, hay unos muchachos realmente deslumbrantes, ¿eh? Así que ahí está la poesía. Pues muchísimas gracias, Fabián, por su atención. Gracias. A continuación, el licenciado Carlos Palafox Velasco nos dirigirá unas pequeñas palabras y hará la entrega de la constancia a nuestra conferencista. El verso aquel que no podemos recordar. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Hay una novela de Manuel Botadura que por ese título, La neblina del ayer, escogí. Tengo otras tres. Y hace unos minutos que hablabas y decías, lo clásico y común de poetas y locos, todos ustedes. Entonces, es gratificante para todos los que estamos aquí y los que te escuchan en la radio, te han escuchado por la radio. Es gratificante cómo la palabra, la lengua, sigue siendo y será lo mejor entre los seres humanos, porque de ahí nos derivan a otras expresiones, a otros conceptos, a otras ideas. De nueva cuenta, tenemos el gusto de estar reunidos para celebrar la cátedra Sergio en este centro universitario de los Lagos de nuestra Universidad de Guadalajara, con una conferencia impecable, como ha sido costumbre desde el 2011 hasta ahora. Nuestra invitada es ya conocida para nuestra comunidad, pues en los inicios de esta cátedra nos ofreció un panorama acerca de la vida y obra de Sergio. Hoy, los caminos la traen de regreso y con su presencia también hacemos un homenaje a Sergio, quien, todos ustedes saben, se nos adelantó, al igual que otra persona que conoció una, que es Batis, Humberto Batis. Ese legado que tratamos de mantener vigente a través de estas conferencias. Una, para que no se nos olvide, tiene una larga historia de la poesía y de la literatura. Como autora, ya lo han oído, ha desarrollado la poesía en prosa y como traductora nos ha legado obras de grandes autores anglófonos, ya lo mencionaron, como Becker, Heller, Heine. Es quizá su caminar entre lenguas lo que la lleva a declarar que la poesía no es cuestión solo de sentimientos, sino precisamente del uso de la palabra. Esas emociones que hacen brotar sensaciones al percibirlas quedan huecas sin la labor intelectual, sin la reflexión que requiere trazar rutas verbales para traducir en caracteres y sonidos los sentimientos de la vida. La conferencia magistral que hoy tenemos fue una visita guiada al estilo de López Coronel, a través de los resquicios de sentido que se abren con la poesía. En un mundo lleno de
realidades que nos abruman, a veces nos superan. La palabra. La palabra como una herramienta para construir otros mundos se nos presenta como la materia prima con la que se forma la poesía y con ella la posibilidad de acercarnos a una ventana de la lengua, a una verdad que en sus propias palabras es una cantidad de verdad tremenda, profunda, dividida en miles de pedacitos, de la que nos toca un pedacito a cada quien. Pura, agradecemos las palabras que nos ofreces el día de hoy y esperamos con ellas construir nuestro propio sentido, sabiendo que después de escucharte, nuestra visión del mundo no es la misma, no será la misma, al menos en mi caso, con la que llegamos a este Horacio. Ojalá tu presencia en este Culagos y en la ciudad de Lagos de Moreno sea placentera.